Conociendo a Dios, 5. El ser humano y el pueblo de Dios. La Biblia es la historia de Dios, el Creador. También es la historia de todo lo que Él ha creado, incluyendo a la humanidad. Los seres humanos no somos el resultado del azar. No somos accidentes aleatorios. Fuimos creados por la voluntad eterna del Creador, Dios mismo. Por eso, debemos entender al ser humano a través de la Biblia. No mediante nuestras ideas ni las representaciones culturales del hombre, sino a través de la verdad sin filtros de las Escrituras. Allí encontramos la realidad de la humanidad. Y ahora, veamos lo que dice la Biblia sobre los seres humanos, y entre ellos, sobre aquellos a quienes Dios ha llamado para ser suyos. El ser humano como criatura creada. El ser humano no es el creador, somos su creación. Puede parecer obvio, pero en realidad no lo es. Hoy en día, muchas personas no reconocen la existencia de Dios. En lugar de creer que los seres humanos fuimos creados por un creador divino, nos consideran el resultado de procesos aleatorios o del azar evolutivo. Pero debemos escuchar lo que proclama claramente la Biblia. El que derrame sangre humana, por otro ser humano su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha hecho Dios al ser humano. Ante Dios soy igual que tú, yo también fui formado de barro. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. A los que fueron creados por Dios, Él les ha puesto límites. Tú has determinado los días del hombre, has fijado el número de sus meses y le has establecido límites que no puede traspasar. A toda perfección le he visto fin, pero tus mandamientos no tienen límite. Él no es servido por manos humanas, como si necesitara algo. Más bien, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y determinó los tiempos señalados y los límites de su habitación. No nos jactaremos desmedidamente, sino conforme a la medida del campo que Dios nos ha asignado, que también les alcanza a ustedes. Así que el ser humano nace en el momento señalado por Dios, vive dentro del tiempo que Dios ha medido, y parte cuando Dios lo ha determinado. Tener límites, esa es la posición misma de una criatura creada. Dios revelado a la humanidad en el mundo. Dios se ha revelado a los seres humanos. Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos seres humanos, igual que ustedes. Les estamos anunciando las buenas noticias para que se aparten de estas cosas inútiles y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo. Les hizo el bien, dándoles lluvias del cielo y cosechas a su tiempo, les proveyó de alimento en abundancia y llenó de alegría sus corazones. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo. Más bien, Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los tiempos señalados para ellas y los límites de los lugares donde deben vivir. Dios hizo esto para que lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Dios se lo ha mostrado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él ha creado, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus razonamientos, y su corazón insensato se oscureció. Afirmaban ser sabios, pero se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de seres humanos mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Sí, Dios se ha revelado a los seres humanos de la manera en que Él ha querido. Y si alguien verdaderamente busca a Dios, puede encontrarlo. Mientras vivimos en este mundo, todo ser humano debe buscar a Dios. Debemos reconocer que Dios es el Creador y que nosotros somos su creación. Y como creación suya, debemos humillarnos y ocupar el lugar que nos corresponde. Pero muchos se niegan. Muchos se consideran sabios. Y al hacerlo, cambian la gloria del Dios inmortal por cosas que se desvanecen y perecen. El que dio el mandato y el que lo recibió. El primer hombre, Adán, creado por Dios, fue colocado en el jardín del Edén y ocupó una posición semejante a la de un rey. Dios le dio autoridad para gobernar sobre todos los seres vivientes, y le encargó la tarea de darles nombre. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven por el suelo. El Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales salvajes y de aves del cielo. Y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaría. Y el nombre que el hombre les diera a los seres vivientes, ese sería su nombre. Incluso Adán, a quien se le dio esta autoridad real, no estaba sin límites. Estaba bajo el mandato de Dios, y llamado a obedecer. Y el Señor Dios le ordenó al hombre, puedes comer libremente de cualquier árbol del jardín. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. A través de este mandato, queda claro que Dios, el que da la orden, es el verdadero rey. Adán, aunque recibió dominio en el Edén, era el que recibió el mandato. No era el rey. Era un súbdito bajo el verdadero rey, llamado a obedecer. La humanidad fuera de lugar. El ser humano es más bendecido cuando vive en su lugar correcto, bajo el gobierno de Dios, en una actitud de obediencia. Pero la humanidad abandonó esa posición. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero Dios dijo, no deben comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo deben tocar, porque si lo hacen, morirán. No morirán, dijo la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Al final, la humanidad salió de su lugar correcto, como súbditos bajo el gobierno de Dios. Abandonaron la posición de ser el pueblo de Dios, sus siervos y sus hijos. La humanidad, que pudo haber vivido en Edén como reyes bajo Dios, eligió convertirse en sus propios reyes, aparte de Dios. Las criaturas creadas cruzaron el límite y se convirtieron en opositores del Creador. Aquellos que nunca debieron sentarse en el trono comenzaron a desear el trono y el poder que solo le pertenecen a Dios. La humanidad caída rechazando el gobierno de Dios. En aquellos días, y también después, había gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. El Señor vio que la maldad del ser humano era muy grande en la tierra, y que todos los pensamientos e intenciones de su corazón eran siempre y únicamente para el mal. Al Señor le pesó haber creado al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón.
Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al ser humano que he creado, y también a los animales, a las aves y a los seres que se mueven por el suelo, porque me pesa haberlos hecho. Cus fue padre de Nimrod, que llegó a ser un poderoso en la tierra. Fue un valiente cazador delante del Señor, por eso se dice, como Nimrod, valiente cazador delante del Señor. Entonces se dijeron unos a otros, vamos, construyamos una ciudad, con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre famoso y no seremos dispersados por toda la tierra. La humanidad, habiendo salido del gobierno de Dios, comenzó a vivir como reyes, cada uno haciendo lo que le parecía correcto. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien. Decir, no había rey, significa que todos actuaban como si fueran su propio rey. Y eso es lo que sucede cuando un pueblo se niega a reconocer el gobierno de Dios. Finalmente, colocan a otro en su lugar. Y ese otro se convierte en símbolo, representando a toda la humanidad caída. Danos un rey, un pueblo que rechazó a su verdadero rey. Le dijeron a Samuel. Mira, tú ya eres viejo, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Por tanto, nómbranos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. Pero cuando dijeron, danos un rey que nos gobierne, esto le disgustó a Samuel, entonces oró al Señor. Y el Señor le respondió, haz caso a todo lo que el pueblo te diga, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí como su rey. Tal como lo han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, me han abandonado y han servido a otros dioses, de la misma manera te están tratando a ti. Salgan de una vida de confusión, vacío y oscuridad. Por el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad se volvió pecadora. Nacimos en pecado, pecadores por naturaleza, y de este pecado original seguimos produciendo pecados reales. Y aunque la humanidad viva como si cada persona fuera un rey, ya sea poderoso o débil, sus vidas no son vidas de paz. La Biblia describe esta condición, la vida fuera del gobierno de Dios, como una de confusión, vacío y profunda oscuridad. Mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos, no entienden nada. Son hábiles para hacer lo malo, pero no saben hacer lo bueno. Miré la tierra, y estaba desordenada y vacía, y los cielos, y ya no había luz. Esta vida confusa, vacía y oscura es la misma vida que vivió el hijo menor que dejó la casa de su padre y lo perdió todo. Fue la vida de Zaqueo, quien, aunque era rico, seguía vacío por dentro. Fue la vida de la mujer samaritana, que había tenido 6 maridos y aún no encontraba verdadera satisfacción. Porque no conocían a Dios ni su amor, vivían como hijos de ira, siguiendo los patrones de este mundo. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales vivían cuando seguían la corriente de este mundo y al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los que viven en desobediencia. En ese tiempo todos nosotros también vivíamos como ellos, entregándonos a los deseos de nuestra carne, siguiendo sus pasiones y pensamientos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero por el gran amor de Dios, hemos sido salvados por la gracia de Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia, expresadas en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque Dios, que dijo: de las tinieblas resplandezca la luz, hizo brillar su luz en nuestros corazones para darnos el conocimiento de la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo.
Un llamado a salir de la ciudad del pecado. Los que no pertenecen a Dios permanecen en oposición a Él y se convierten en objetos de su ira. En los días de Noé, toda la humanidad pereció en el diluvio. En los días de Lot, su ciudad fue destruida por fuego. A lo largo de la historia, el juicio cayó sobre los que rechazaron el gobierno de Dios. Y un juicio final aún espera a todos los que se oponen a Dios. Pero incluso entre esos pecadores, hubo algunos a quienes Dios llamó para ser su pueblo. A ellos, Dios les dice, salgan. Salgan de Babilonia, de la ciudad del pecado, de un mundo como Egipto. Salgan de Babilonia, huyan de los babilonios. Anuncien esto con gritos de alegría y proclámenlo. Llévenlo hasta los confines de la tierra, digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Huyan de Babilonia, salven sus vidas. No perezcan por culpa de sus pecados. Ha llegado el tiempo de la venganza del Señor, Él le dará su merecido. Escapa, Sión, tú que habitas en la hija de Babilonia. El hombre pecador no puede salir de Babilonia por su propia fuerza ni voluntad. Solo el pueblo de Dios, los que oyen su voz y responden a su llamado, pueden darse cuenta de que el mundo que antes creían que era todo, en realidad es una ciudad de pecado. Y por la gracia de Dios, pueden salir de ella. La elección soberana de Dios sobre su pueblo. Los seres humanos fueron creados sin pecado, pero con la capacidad de pecar. Y finalmente, pecaron, salieron del lugar en el que debían permanecer. Pero todo esto estaba dentro del alcance de la voluntad eterna de Dios. Esto no significa que Dios los haya hecho pecar, sino que Dios, siendo el Creador, sabía que la humanidad, como seres creados por Él, caería en pecado y se convertiría en oponentes suyos. Así que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, y antes de preparar el jardín del Edén, Él ya había completado su reino eterno, y ya había elegido a los que entrarían en él. El pueblo de Dios fue escogido incluso antes de la creación misma, incluso antes de nacer, e incluso cuando todavía eran pecadores. Fueron apartados por Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que conoció de antemano, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Un nuevo pueblo, apartado. Ahora ya no somos quienes solíamos ser. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Revístanse del nuevo ser, que se va renovando en conocimiento, a imagen de su Creador. Sí, es cierto, aún somos pecadores. Pero Jesús, que es Dios, pagó el precio por nuestro pecado. Y al vestirnos con su justicia, ahora nos llama justos.